Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es viernes de casa llena, de tener muchos compañeros. Queridísimo Rafa. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, muy buenas noches a Karen Rivera, buenas noches. Juan Arturo Breina, Buenas también a todos. buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y en efecto un programa donde vamos a viajar a Monterrey para hablar de cine, Laura. Allá está Huemansin Rodríguez y nos tiene todos los detalles de esta fiesta fílmica. Música. Este año se conmemora el centenario natal de Ingmar Bergman y yo no quise que se nos acabara el año en el Noti sin hacer hincapié en algo muy importante. Grandísimo cineasta Bergman y también gran melómano y uno de los cineastas mejor preparados para ponerle música a sus películas. Vamos a hacer una pequeña reminiscencia de esto que me parece harto importante. Y el arte del engaño en la ciencia. Sí, en la ciencia. Yo les quiero hacer una pregunta antes de comenzar este programa. ¿Cuántas veces han engañado en su vida? Esta es la primera. Pues vamos a hablar del arte del engaño. El físico Gerardo Herrera Corral, él es un físico experto en partículas elementales, nos va a hablar sobre este proceso que todos vivimos a diario. Más adelante les voy a platicar en qué consiste. ¿Diario engañamos? Caray. Ya perdí la cuenta, Karen. ¿Cuántas bueno. mentiras decimos por minuto? Bueno, más adelante les diré cuántas veces mentimos en una conversación de 10 minutos. Aproximadamente. Avergüénzate, Pinocho. Excepto en el Noti. Bueno, pero lo que sí, el teaser no tiene ninguna mentira, ¿no? Todo es eso real. no, Todo es ¿Quizá no real, también? todo es mentira. Que comenzamos. Eso sí. En el 25º aniversario luctuoso de la fotógrafa jalisciense Dolores Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, fue revelada una de sus grandes y poco conocidas pasiones, la creación de fotomurales. En los años 50, Lola Álvarez Bravo realizó fotomontajes, principalmente de temas industriales como fábricas y autos. Durante muchos años, se pensó que estas piezas se habían quedado solamente en una experimentación. Sin embargo, James Olds ha descubierto que eran el principio de una obra muralista. Yo empecé a trabajar un poco más sobre de estas obras y por suerte encontré un documento en el archivo de Lola donde ella dice: soy fotógrafa, doy clases en la SEP y he hecho los siguientes fotomurales, y da una lista larga de como 12 o 13 diferentes edificios donde realizaba fotomurales. Entonces empecé a darme cuenta de que estas obras impresas en formato chico, en tamaño carta, digamos, eran como los bocetos para los fotomurales que había hecho para Chrysler, Automex, para la SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que está en Xola, donde los murales los van a tener que mover y el edificio se está cayendo. Pues adentro, estos murales están afuera. Ella hizo 5 diferentes murales de gran formato, pero usando la fotografía. En los 30 se desarrolló en Estados Unidos la tecnología para imprimir fotografías a gran escala. En los 50 llegaron a México estas máquinas que usó Lola Álvarez Bravo para sus murales. Con la ayuda de Carlos Lazo, Mario Pani y lo aprendido con Diego Rivera, la fotógrafa se adentró en esta técnica. En todos estos diferentes edificios los bajaron y o los embodegaron y siguen perdidos o los destruyeron. Porque no existe, que yo sé, hasta que yo sepa, no existe ninguna obra de estas fotomurales de Lola Álvarez Bravo en un edificio. Hizo más de 15, pero no tenemos evidencia de la sobrevivencia de ninguna. James Olds impartió una conferencia en el Palacio de Bellas Artes sobre este tema y espera que en un futuro se sepa más sobre esta faceta de creación de Lola Álvarez Bravo. Ella tenía absoluta libertad para hacer estas obras para los edificios, y era un enorme logro, o sea, algo de vanguardia, y no borrada de la historia, pero completamente olvidada. Es muy raras veces hoy en día un historiador encuentra algún campo
completamente olvidado y ese es uno de ellos. Noticias 22, Alberto Aranda. Un personaje fascinante que no deja de sorprendernos y bueno, no era de extrañarse en aquella época donde había nombres, como lo veíamos en esta pieza de Diego Rivera, pero también estaba Frida Kahlo, estaba Tina Modotti, que también Dolores Álvarez Bravo se hubiera dedicado y consagrado parte de su trabajo al fotomuralismo. Laura, Karen. Sí, efectivamente que pues es una labor complementaria, como otros artistas hacían escenografías. Ella se dedicaba a esto, que es una forma, una variante, digamos, de la expresión fotográfica. Indiscutiblemente. Y de la fotografía, de la imagen fija, nos vamos a la imagen en Sí, movimiento. fíjate, porque hay una cosa interesante, Karen, que tiene que ver con pues una serie de películas, son más de una veintena, o alrededor de una veintena de películas. Sí, es un homenaje que se hizo en la Cineteca Nacional por precisamente la producción de más de una veintena de películas producidas y 4 décadas involucradas a la creación del arte cinematográfico que lleva Vicente Silva Lombardo. El cine ha significado 40 años de mi vida. A pesar de que ha colaborado en más de 20 trabajos cinematográficos, el productor Vicente Silva no deja de sorprenderse. Considera que el cine es una adicción que le permite identificar en todas las historias que lee y que escucha una posible película. Verla plasmada en la pantalla, las ideas, ¿no? las propuestas que primero surgen de un guioncito o de una plática de café con un director y van tomando forma y luego cuando las ves concretadas en imágenes es muy emocionante. Ha colaborado con los más destacados cineastas nacionales en proyectos ganadores de premios Ariel, Diosas de Plata y festivales internacionales, como los documentales Así es Vietnam, Los Inocentes y Digna, hasta el último aliento. El trabajo del productor es de alguna manera orquestar, muy en combinación con el director, pero orquestar una serie de esfuerzos y encaminarlos hacia lograr un objetivo. Jaime Humberto Hermosillo, o Retes, o Litín, o Jorge Fons, o Ripstein, te plantean problemas distintos que requieren soluciones distintas. Y pues ese ha sido mi trabajo, buscar esas soluciones, junto con los realizadores, los fotógrafos y los actores, desde luego. Como parte de la celebración del Día del Cine Mexicano, en la Cineteca Nacional se le rindió un homenaje por sus contribuciones a la cinematografía nacional, en las que ha colaborado por más de 4 décadas. Me siento muy orgulloso, me siento muy contento. El reconocimiento de tus colegas y de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, es el premio mayor que puedes recibir. Noticias 22, Óscar Cortés. Y muy merecido, y ahora tenemos otro premio que tiene que ver con la creación en lenguas originarias, que toda esta semana, estos días hemos estado celebrando este legado riquísimo. Tradición, literatura, bueno, hay trabajo en comunidad, es de lo que vamos a hablar en este momento, Rafael. En efecto, Laura, Karen, el espiga de la memoria, el bate zapoteca Esteban Ríos Cruz, encuentra la inspiración de su trazo poético. Vamos a conocer precisamente al ganador del premio Nezahualcóyotl de literatura en lenguas mexicanas. Para el ganador del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas 2018, Esteban Ríos Cruz, este galardón es una oportunidad para, además de seguir escribiendo en su lengua zapoteca, darle un nuevo rumbo a su vocación de maestro. Lo que necesito es entender muy bien que mi trabajo debe ser más comunitario, que los jóvenes, que los niños empiecen a acercarse a la literatura por amor a los textos. Este es el trabajo comunitario que yo hablo, de que hay necesidad de que en su momento me enfoque a trabajar de manera colectiva, con talleres para niños, para jóvenes, para que puedan escribir nuestra lengua, la lengua zapoteca,
y puedan disfrutar lo que escriben. Esteban Ríos Cruz ganó el premio que le será entregado el domingo 19 de agosto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes por el poemario Las espigas de la memoria. El título es simbólico, ¿no? Porque lo pensé detenidamente en cuanto al término espigas, pero relacionado con lo que es el maíz. Sí, porque la espiga del maíz poliniza en su momento a la planta para que tenga sus frutos, que son momentos de mi vida, instantes de todo lo que a mí me parece maravilloso y que me ha gustado porque hablan de mí. Esteban Ríos Cruz también ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2014 que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Irma Gallo. Vamos a una pausa y regresemos para hablar de engaños, mentiras, todas esas cosas que son tan lejanas a nosotros. Ay, sí, claro, no conocemos qué es el engaño. Vamos a descubrirlo en unos instantes. Regresamos con más noticias culturales. Choro. La ciencia y el arte, que son personificaciones del espíritu creador humano, trabajan estrechamente para mostrarnos procesos de la creatividad. ¿Qué ocurre en el cerebro de un bailarín cuando ejecuta una coreografía? ¿Cómo se da la sincronización emocional cuando sigue el ritmo? Estas son algunas preguntas que serán respondidas por investigadores, músicos y coreógrafos en el ciclo Neurodanza y Neuromúsica que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes como parte del programa Arte, Ciencia y Tecnología. Sí, es súper interesante el tema de la neurología y la danza. Hay distintos estudios médicos que han demostrado que los ejecutantes de danza y de música son quienes más usan su cerebro al momento de ejecutar su arte. De modo que ha habido una serie de médicos que han estado investigando por qué y cómo es que ocurre esta actividad cerebral tan activa en estos artistas. Nos van a acompañar Francisco Gómez Montt, que es un poco el que ha provocado este tema en el Centro Nacional de las Artes, y José Luis Díaz. Ellos dos médicos dedicados a los temas neurológicos, a los temas estéticos, y la verdad es que grandes divulgadores de ciencia. Nos van a acompañar coreógrafos de danza clásica, de danza contemporánea, de danza buto. Estará, por supuesto, un par de filósofos reflexionando sobre el tema y comunicadores. El ciclo se divide en 4 sesiones y se inauguró con la charla de la neuroestética visual a la neurodanza, que impartió el psiquiatra Francisco Gómez Montt. La segunda edición estará a cargo de la bailarina y coreógrafa Evoe Sotelo, quien hablará de carnalidades y danzas buto, y se llevará a cabo el 5 de septiembre. El 3 de octubre se abordará el tema Emociones, Músicas y Cerebros, y el 21 de noviembre se reflexionará sobre la inactividad y la inteligencia artificial. En realidad, quienes usan más su cerebro cuando ejecutan son los bailarines, y un pasito atrás son los músicos. Quizá para que sea un poco más sencillo de explicar para el público, podemos pensar en un músico enfrente de su partitura, leyendo y enviando esa información a su cerebro, y su cerebro enviando información a sus manos, que generalmente hacen actividades distintas unas de otras, pero con un tiempo y un ritmo exacto. Este programa está iniciando con una convocatoria que abrió en marzo para buscar proyectos de producción, de divulgación y de investigación. Estamos próximos a saber los resultados de esta convocatoria que emitió el FONCA. El ciclo Neurodanza y Neuromúsica se llevará a cabo en el Aula Magna José Vasconcelos del CENART. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, lo que sigue tiene que ver con creatividad, Rafa, Karen, y me recuerda el filósofo Epiménides decía, todos los cretenses son mentirosos, y él mismo era cretense, entonces, ¿era mentira o no era mentira? Esta cuestión de la mentira, si lo es o si no lo es, tiene, digamos, unas líneas muy difíciles de distinguir a veces, ¿no? Muchos matices, pero que arroje la primera piedra, y ya lo decía Karen al inicio del programa, aquel que nunca haya mentido, aunque sean mentiritas piadosas. Karen. Así es, Rafael, mira,
Hablando en términos generales, estamos rodeados de una enorme cantidad de datos, de una enorme cantidad de información y no sabemos hasta qué punto en esa información que tenemos, en esos datos estadísticos que nosotros observamos en las redes sociales o leemos en los medios impresos, qué parte es un engaño, ¿no? No sabemos distinguir el engaño entre tanta información. Y entonces esta fue una preocupación del físico Gerardo Herrera Corral y él nos platica en qué consiste el azaroso arte del engaño. Wow. Cuentan los estudios que se han hecho recientemente en la Universidad de Oxford, por ejemplo, que en una conversación de 10 minutos, el 60% de la gente, es decir, la mayoría de la gente, miente por lo menos una vez. Y en esos 10 minutos exagerará por lo menos 3 veces la información que está comunicando a su interlocutor. En la política es inevitable. Hace mucho tiempo, 380 años antes de Cristo, Platón escribió lo que mucha gente considera el primer libro de filosofía, La República. Y Platón decía en ese libro que la política necesitaba de la mentira. Decía que las mentiras que los políticos nos dicen son necesarios si queremos preservar la armonía en la sociedad. El engaño, sobre todo, toma un cariz muy interesante en la sociedad moderna que tiene que ver con el análisis de los datos estadísticos. Hay historias sobre medicina, sobre los efectos que un fármaco puede tener, los efectos secundarios y cómo se analiza eso estadísticamente para poder liberar un fármaco en la sociedad o no. Tenemos la historia de cómo se utilizan los números para dar la impresión de que tenemos datos duros y cómo esto puede ser engañoso con la historia del descubrimiento del Polo Norte, por ejemplo. De acuerdo con Herrera Corral, siempre hay una variable relevante oculta en los números totales de las estadísticas que presentan los medios de comunicación o las diferentes instituciones o empresas, lo que permite manipular la información. Un ejemplo de ello son las cifras que aseguran que los mexicanos son más propensos al crimen que los norteamericanos de origen europeo en Estados Unidos, en las que no se toman en cuenta variables como la distribución geográfica relacionada con los ingresos económicos de los grupos sociales. A menudo, el utilizar los datos, manipularlos o presentarlos de una manera engañosa es más común de lo que nos podemos imaginar. De tal suerte que es una manera también muy común de engañar. La estadística es muy útil. El análisis de los datos es muy útil para las empresas, es muy útil para poder prevenir accidentes, es muy útil saber todos los datos acerca de un fenómeno social o de un fenómeno natural para, estudiando esos datos, saber cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Yo creo que una de las grandes carencias de la formación universitaria en nuestros días es precisamente la de educación estadística. Es una carencia que tenemos que resolver pronto, porque tiene que ver mucho con la manera como nosotros ejercemos nuestra ciudadanía. Neurobiólogos de la Universidad de Londres, en Reino Unido, aseguran que las personas con tendencia a mentir se acostumbran poco a poco al engaño, debido a que la amígdala, parte del cerebro asociada a las emociones, pierde sensibilidad, lo que significa que mientras más mienten, el cerebro se adapta y se genera menos culpa. La mentira es parte de nuestras vidas y tenemos que aprender a vivir con ella. Lo mejor que podemos hacer es tener una buena formación que nos permita sobrevivir en un mundo de mentiras. Y de verdad te lo juro, cuando desperté el dinosaurio estaba ahí. Rafael Villegas, por favor. Esto es muy interesante lo que dice el doctor. Una mentira, y es un lugar común, una mentira repetida tantas veces se vuelve verdad. Ahí está la explicación neurocientífica, claro, que el cerebro, la amígdala, la empieza a trabajar. Y el cerebro se va acostumbrando a mentir, hasta el punto que de plano piensas que estás diciendo la verdad cuando, bueno, todo el mundo sabe que no, ¿no? Pero eso es un tema importante, sobre todo para generar conciencia y leer con más crítica toda esta información que nos
nos llega, ¿no? Aparte, y saber distinguir, por eso planteaba la idea de que desde la primaria, la secundaria, se comenzara a estudiar la estadística, los números, las cifras son fundamentales para conocer de qué manera se hacen este tipo de análisis en la sociedad, ¿no? Hay que cuestionarnos el mundo desde cualquier perspectiva. Y vamos a otro tema, hace ratito hablábamos del poder que tiene la danza precisamente para estimular nuestro cerebro. Fíjate que bailar ayuda muchísimo al cerebro, te ayuda mucho a la concentración, te ayuda mucho a la planeación, entonces pues vamos a hablar de coreografías. ¿Quién se concentra mucho, Laura? Platícanos. No, estaba pensando que esta sección dura como 10 minutos, entonces como cuántas mentiras se dijeron, ¿no? Ah, no, yo ni una todavía. Si la estadística es correcta. El dinosaurio estaba ahí, lo Sí juro, está. y enorme, más grande que el de Monterroso. Yo no noté ninguna. Bueno, pues esto efectivamente tiene que ver con la creatividad y para tener creatividad hay que inventar y eso de alguna manera pues es también engañar a veces al ojo, despertar la imaginación y por eso los escritores, los artistas se dicen mentirosos profesionales. Bueno, pues a este respecto la coreógrafa Lidia Romero y la compañía El Cuerpo Mutable nos ofrecen una creación, una mirada a la historia del mundo femenino. Nina es producto de un ejercicio de memoria histórica sobre el universo femenino del siglo XX, que tiene mucho que ver con la construcción de la identidad de la mujer del siglo XX, que es el antecedente de nosotros. Entonces, pues es una reflexión que trabaja, ¿no? Que investiga ese imaginario de la mujer. A partir de un familiar, Lidia Romero creó la coreografía Nina. Con esta pieza, la directora de la compañía Cuerpo Mutable busca recordar el desarrollo social, cultural y político que ha tenido la mujer después de la Revolución. Es un lenguaje abstracto, el lenguaje de la danza contemporánea es abstracto, entonces son una especie de paisajes que se van construyendo y cada uno toca un tema diferente. Por ejemplo, el laboral, ella tenía una afición a la fiesta taurina, al baile del danzón, a los viajes, ¿no? Conocer mundo, que no era como muy popular en esa época, ¿no? Entonces, sí son guiños que nos van guiando para desarrollar la coreografía. Para esta coreografía se ha cuidado el detalle de la música y la ropa con la intención de reflejar una época en la que el papel de la mujer dentro de la sociedad era muy distinto al de hoy. Esta obra habla del empoderamiento de la mujer a través de las décadas y si tú te pones a pensar, no estaba permitido el voto para las mujeres, eso fue una lucha titánica, ¿no? O sea, paso a paso, palmo a palmo, las mujeres hemos obtenido ese espacio en la sociedad, en la política, en el trabajo y ahora poco a poco podemos ya desarrollarnos plenamente en cualquiera de los ámbitos. Nina, de Lidia Romero, se presenta en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario del viernes 17 al domingo 19 de agosto. Posteriormente, en septiembre, realizará los fines de semana presentaciones en el patio del Museo Nacional de San Carlos. En octubre, su escenario será la Biblioteca Vasconcelos y en el 2019 regresará a Ciudad Universitaria. Noticias 22, Alberto Aranda. Rafael, una propuesta para visitar este fin de semana el teatro y ver la coreografía inspirada en mujeres. Celebrar la danza. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Al regresar, vamos a ver qué sucede en Monterrey con el Festival de Cine. El son jarocho, la música de concierto, mariachi, jazz, rock, expresiones musicales de México que son motivo de celebración. Vamos a conocer esto. Una rica mezcla de sonoridades de nuestro país a través de diversos instrumentos y ejecutantes florecerá en el concierto México Raíz y Fusión, donde conocidos músicos y ejecutantes se darán cita. Héctor Infanzón, Regina Orozco, Violeta Ortega, la familia Duarte, Rosy Arango. Entonces,
va a estar muy, muy variopinto. Mi participación incluye la balada mexicana de Manuel M. Ponce y Máscara contra Cabellera de Héctor Infanzón para 2 pianos. Es la parte de concierto de la música mexicana que pretende mostrar en este concierto todas las facetas o muchas de las facetas de nuestra música. En el caso de la obra de Ponce, la balada mexicana, él elabora esta pieza a partir de 2 canciones populares mexicanas de principios de siglo, El Durazno y Acuérdate de mí, y hace una fantasía a la manera de Liszt. Con más de 40 años en la música jarocha y 10 como líder de Caña Dulce, Caña Brava, Adriana Romero baila y zapatea con su grupo, pero también reivindica a la mujer. Tratamos de mostrar una beta que es un poco nueva, que es la versada desde el punto de vista de las mujeres en el son jarocho, que es un género históricamente interpretado por los hombres. Entonces, el son jarocho que nosotros hacemos, Caña Dulce y Caña Brava, es un proyecto en donde le buscamos dar voz y la interpretación de los instrumentos las mujeres. El ensamble de Celso Duarte, surgido en 2006 dentro del proyecto Afro México, en Washington, aportará la improvisación aparejada a la tradición. Inicia con lo que es el son tradicional en arpa. Yo soy arpista, también violinista y jaranero, pero bueno, principalmente lo que utilizamos es una arpa electroacústica muy bonita y agarramos elementos de la música tradicional haciendo versiones propias, ¿no? Mucha improvisación y pues con mucha estructura también de lo que es el son jarocho. El concierto México, Raíz y Fusión se llevará a cabo el sábado 18 de agosto a las 19 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues de todo. Ahí está. Mande. ¿Qué? No, bueno, y pues vamos a hablar de cine, ¿no? Huemanzin Rodríguez está en Monterrey y él nos tiene todos los detalles del Cine Internacional de Monterrey. Vamos contigo, Hueman. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hola Rafael, hola Laura, los saludo desde esta calurosa ciudad. Estoy guarecido bajo los árboles porque alcanzamos 40 grados de temperatura aquí en Monterrey. En este lugar, en este pasillo, en donde se alcanzan a escuchar las cigarras, llegamos hasta la cineteca de esta ciudad donde se celebran la mayor parte de actividades del Festival Internacional de Cine, que en su 14ª edición tiene a Francia como país invitado de honor. ¿Qué les parece si comenzamos con imágenes de la inauguración? Ayer por la noche en el Teatro de la Ciudad estuvo Pierre-Henri Deleu. Él es uno de los más importantes personajes del mundo cinematográfico, ya que hace 50 años creó la quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes. Aunque la primera edición fue en 1969, todo esto ocurrió porque con las ideas agitadas del 68 se impactó también el mundo del cine. Él está muy contento de estar aquí en México, de estar en Monterrey en este festival y por favor no se pierdan la oportunidad de conocerlo, ya que el próximo lunes en la noche estará en el IFAL, en el Instituto Francés para América Latina de la Ciudad de México, en cuyo auditorio habrá una proyección en donde estará presente Pierre-Henri Deleu. Nosotros ya tenemos una entrevista pactada con él que vamos a compartir con todos ustedes justamente en esta pantalla de Noticias 22 el próximo lunes. Bueno, ahí está este momento en el que él recibe este reconocimiento. Otra persona que estaba contemplada era Claire Denis, como había comentado antes de venir para acá con todos ustedes, y desafortunadamente ella no terminó de completar la película en la que está trabajando actualmente. Ella mandó una disculpa por no poder llegar a este compromiso, pero está ya comprometida a venir a México a estrenar esa película que sigue editando. No pudo estar presente, es un momento lamentable en el festival, pero bueno, ahí están los motivos y la promesa de que ella estará aquí, al menos aquí en Monterrey, para presentar su siguiente película. De esto vamos a compartirles un momento con Juan Manuel González, quien es director de este festival, que nos platica algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo, la muestra estudiantil ya se ha ganado un lugar propio aquí en el festival y vamos a ver los detalles.
La muestra estatal de cine estudiantil, que durante 10 años fue, digamos, la parte en la que los estudiantes de Nuevo León podían participar en el Festival de Cine, para nosotros se fue convirtiendo en algo más importante cada año, porque vimos que los cineastas jóvenes que participaban en la MESE, a lo mejor 2 o 3 años después, o el año siguiente inclusive, regresaban como participantes de algún cortometraje en la selección mexicana. Pasaron 10 años y nos dimos cuenta también que ya era momento de ponerle un otro nivel a esa muestra, ¿no? Y se abrió ya a nivel nacional y decidimos convertirlo en un festival completo paralelo al Festival Internacional de Cine de Monterrey, que se llama KinoStart. Este festival reúne a cineastas estudiantiles de todo México. KinoStart sucede en un momento muy importante en torno a reflexionar sobre la seguridad y la posibilidad de hacer nuestro trabajo como creadores de los medios audiovisuales en México. Todos recordamos la triste pérdida de los estudiantes de cine en Jalisco a principios de año y les hemos dedicado el Festival de KinoStart. Al principio de cada función habrá un segmento en silencio, solamente con una pantalla, ¿no? Con este lema que se hizo famoso de no son tres, somos todos, y recordando que ese espacio cinematográfico podría haber estado ocupado por un cineasta que ya no está con nosotros. Con Juan Manuel González también conversamos sobre un encuentro que se celebra aquí en Monterrey este fin de semana, en donde va a participar la cineasta alemana Lisa Miller. Ella es creadora de la película Ruido Rural, que se ha visto en la Ciudad de México en el marco de actividades de la Semana de Cine Alemán, que estará hasta el 26 de este mes de agosto allí en la Ciudad de México. Después se moverá a diferentes lugares. Por lo pronto, el próximo domingo se va a llevar a cabo este encuentro de cineastas del noreste, en donde participan también cineastas de otras latitudes, como es el caso de Lisa Miller. Juan Manuel González nos da los detalles. Tendremos también el tercer encuentro norestense de mujeres en el cine, donde pues tendremos una reflexión profunda acerca del papel de la mujer y el cine en Nuevo León y en los alrededores, y también con una perspectiva internacional. Viene la directora Lisa Miller de Alemania a hablar sobre su película Ruido Rural. Estará con nosotros Laurence Garrett, una directora francesa, documentalista, que ha hecho una película muy interesante sobre Carlos Reigadas, etcétera. Tenemos también una discusión sobre paneles de mujeres en la industria de la región, ¿no? Cómo entender la producción cinematográfica hecha por mujeres desde Nuevo León y el noreste de México. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte desde Monterrey. Ya está por acá Blanca Guerra, que va a recibir el día de mañana sábado un homenaje en este festival. Nosotros todos los detalles los tendremos el próximo lunes en Noticias 22, junto con la entrevista con Pierre-Henri Deleu. Nos vemos pronto y pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias, Güemansi, por este reporte. Y bueno, pues ya tendremos más información el lunes y vamos a seguir hablando de cine. Fíjense que en 2013 el cineasta Carlos Volado estrenó Tlatelolco, verano del 68, a lo mejor se acuerdan, aquí lo comentamos. Pero bueno, esto se volvió parte de un proyecto más grande, más ambicioso, que ahora ve la luz. 2009 fue un año productivo para Carlos Volado. Rodó el filme Tlatelolco, verano del 68, la serie Verano del 68 y un documental sobre el movimiento estudiantil que se estrenará en septiembre. Desde ese momento y hasta la fecha han pasado casi 10 años de encuentros y desencuentros. De repente la película la hicimos, se produjo y la serie, se hizo la película y dicen, ya sale la serie, ¿esta sí vas a decir la neta? No. Y de repente no sale. Fue terrible para todos. Porque la peli pasó sin pena ni gloria porque le cambiaron el estreno 3 veces, hubo broncas ahí entre distribución y exhibición y producción y bla, 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 que no me quiero meter en esas minucias. Fue a Morelia, no estuve yo presente porque estaba filmando en Bolivia, fue un poco vilipendiada por su fresez, ¿no? Y porque no abundaba y se quedaba en una historia de amor frívola. Voy a enseñarles algo que les gustará. De la serie, ahora se dice que cuenta la misma historia que el filme, pero si se mira más a fondo, cada una maneja tesituras, matices e hilos narrativos propios. Y sí, también una historia de amor, pero porque estas relaciones también fueron parte del movimiento. Y hubo tantos elementos en juego más allá de la Olimpiada y el movimiento estudiantil, la sucesión presidencial y los distintos personajes que decidí
esto tiene que ser coral. Y ahí fue cuando yo le propuse a los productores que fuera una serie. Algo que descubrí que me dio la confianza en esa historia de amor fue que lo que me contaron muchas de las personas que vivieron eso, y muchos de los líderes estudiantiles, es que habían sucedido muchas historias de amor. Entre otras cosas porque, como lo dice el documental, se había descubierto la píldora anticonceptiva. Era la primera vez que estos jóvenes tenían tanta libertad como para no llegar en la noche a sus casas. Pero eso pasaba mucho, ¿no? Entonces creo que me dio la confianza para contar esa historia, que era una historia que era parte de lo que sucedió, ¿no? No nos moverán, unidos en la huelga, no nos moverán. Los sentimientos y lazos humanos que se construyen en momentos de euforia, de identificación ideológica, son parte de las voces que se llevaron a la ficción. Pero aún más importante, el sentimiento de que aún es posible cambiar al mundo. Y algo que también es bueno comentarlo, que también lo aprendí mucho del documental, que hizo que mi visión de los hechos cambiara mucho, y donde no pensara que esto nada más era una historia social, política, sino era una historia de una generación truncada, una generación que pensó en el cambio, que es donde hay algo similar con este tiempo con el que vivimos, y efectivamente eso le faltaba al país. Y ellos pensaban que lo iban a lograr. Hoy, que parte del activismo se queda en la forma y no llega al fondo, que se aloja en tweets y posteos en redes sociales, el cineasta cree que, como en aquellos años, aún es posible cambiar al mundo, y con esa idea inicia cada nuevo proyecto. Porque uno tiene que tener esa ilusión de intentarlo. De entrada hay que crear conciencia. Yo sí quiero irme y llegar más lejos. Por eso de repente mi cine pasa más allá de una propuesta estética nada más, o una propuesta muy radical. Bueno, pues es el tema. Habrá que verla, Rafael. 10 años se tardaron casi en estrenarla. Vamos a una pausa, ya está aquí Juan Arturo Brennan para platicar de música y de cine. Volvemos. Pero ¿qué tal si antes de la pausa nos vamos con las recomendaciones de la agencia? Me parece muy buena idea. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti platicamos con el actor y director alemán Charlie Hübner sobre su ópera prima Corazón Salvaje, parte de la edición 17 de la Semana de Cine Alemán, un documental sobre uno de los grupos de punk más exitosos en Alemania, los neonazis, los grupos radicales de izquierda y los protectores de la Constitución. ¿Sabes qué es el mapeo humanitario? ¿Qué se puede hacer con su información? GeoChicas es un grupo de mapeo colaborativo, parte de la red mundial OpenStreetMap, que mediante mapas visibiliza zonas relevantes o de peligro para las mujeres. Charlamos con 2 de sus integrantes sobre su labor y el impacto que ésta tiene en la vida cotidiana. Casi una década después de su realización, la serie Verano del 68 de Carlos Volado vio la luz. El cineasta nos habló sobre los detalles, las tesituras y los hilos narrativos que dan forma a esta ficción de 12 episodios que ahora es transmitida por TV UNAM. La de Aretha Franklin es una de las voces más representativas de la llamada época de oro de música afroamericana. Autodidacta, fue representante de los derechos civiles y de movimientos feministas. En nuestra sección Queremos Tanto A, te decimos por qué la cantante marcó toda una época y ha dejado una huella indeleble. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv. Bueno, tenemos ahora teatro. Sí, teatro, Laura. Oye, ya es un programa bastante variado. Ya hablamos del engaño, ahora vamos a hablar de las buenas personas. ¿Qué tan buena persona eres, Lau? No mucho, la verdad, pero mejor vamos al Teatro Milán. ¿Hasta qué punto controlamos nuestro destino? ¿Las decisiones que tomamos en la vida nos hacen 100% responsables de lo que nos pasa? ¿El factor suerte tiene algo que ver en todo esto? Bienvenidos a la vida real, donde el sueldo de este mes sirve solo para pagar las cuentas del mes pasado. Se trata de Buenas Personas, recién estrenada en el Teatro Milán. La obra se pregunta, ¿qué significa eso de ser una buena persona? ¿Qué nos hace una buena persona o no serlo? ¿Qué nos hace de pronto la situación en la que nos encontramos? ¿Qué nos hace reaccionar mal, como
animales heridos y somos crueles con el otro, en fin, creo que ese es el tema y estos personajes, más que buenas personas o personajes que intentan ser buenas personas, son personajes muy humanos y en ese sentido pues están llenos de contradicciones. Es una obra extraordinariamente bien escrita. Es una historia fuerte, muy pertinente. Nos importa mucho, nos interesa, es sumamente interesante, tiene un sentido del humor formidable. Son 2 actos y todas las escenas son deslumbrantes, los personajes son inolvidables. Buenas personas es una de las obras más aclamadas del teatro contemporáneo, escrita por el ganador del Pulitzer, David Lindsay-Abaire. La obra se estrenó en Broadway con el francés McDormand en el personaje protagónico. Es de lo más real que yo he visto en un actor. La manera de interpretar este personaje, la manera de lograr toda esta parte de complejidad, de la parte también de la forma, ¿no?, actoral, en el sentido de cómo habla el personaje, cómo se comporta, cómo se mueve, qué tipo de humor tiene. Es un personaje muy inteligente, con una rapidez mental y una agudeza en su ingenio bárbara. Lo que está haciendo Arcelia a mí me tiene absolutamente cautivado. Soy Diego del Río, soy el director de Buenas Personas de David Lindsay-Abaire. Disfrútenla, estaremos en una muy breve temporada, solo 11 semanas, aquí en este bello teatro. Y bueno, pues vengan numerosos aquí, los esperamos, es una obra súper bien escrita y yo creo que es una puesta en escena fantástica que la van a disfrutar mucho, yo creo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Susi, ¿cómo están los niños? Y tenemos acá una propuesta musical. Karen, ¿tú hiciste esta nota? Sí. Vamos a hablar de Wasabi, un grupo japonés, cuatro músicos jóvenes que utilizan instrumentos antiguos para crear música moderna. Vamos a ver. Con instrumentos musicales de más de 800 años de antigüedad como el shakuhachi, flauta japonesa hecha de bambú, y el shamisen, instrumento oriental de 3 cuerdas parecido al banjo, la agrupación Wasabi busca interpretar música contemporánea inspirada en la cultura japonesa. Con una propuesta que mezcla géneros como el jazz, el rock y el pop, Wasabi retoma la agresividad de los enfrentamientos de samuráis y los sonidos de la naturaleza de su país de origen para presentar melodías asociadas al folclore japonés. Con 4 integrantes, Hiromu Motonaga, Ryoichiro Yoshida, Shin Ishikawa y Naosaburo Bijo, Wasabi, que fue creado en 2008 y significa lo mejor de Japón, se presentará en el Palacio de Bellas Artes el 18 de agosto a las 19 horas como parte de la celebración de los 130 años de relaciones diplomáticas entre Japón y México. ¿Qué tal? Una propuesta para este fin de semana también y escuchar música en el Palacio de Bellas Artes. La verdad es que me parece interesante porque no siempre tenemos este tipo de propuestas de músicos que vengan de otros países que hagan una reconstrucción a veces histórica o contemporánea de música tradicional. Además, jóvenes, motivando e invitando a más jóvenes. Y bueno, es la primera vez que se presentan en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y bueno, ya estamos con música, así que bueno, Juan Arturo Brennan ha hecho una labor muy interesante en torno a la obra de Ingmar Bergman, que es para comenzar. Creo que te sacaste una beca del FONCA para ver todo el cine de Bergman y analizarlo, ¿no? Me parece. No hubo beca, lo hice por gusto. Oye, lo sigo haciendo. Nada más, maestro Brennan, si me pueden regalar la toma de la cámara 2, vas a ver ahí la conjunción de 3 soles, ve, nada más. Tres estrellas. 3 estrellas ahí. En fin, gracias, señor Switcher. Brennan, platícanos. Cuando escribes en la jornada de Ingmar Bergman, de sus más de 50 películas, creo que tú has visto 60, más o menos, lo calificas de humanista. Yo creo que hay pocos cineastas, se podrían contar, yo creo que con los dedos de una oreja, que como Bergman
supieron meterse en lo que más nos interesa de cualquier creador artístico, de cualquier rama del arte, que es la exploración de la naturaleza humana y el dar un punto de vista sobre la naturaleza humana, lo que somos. Y creo que Bergman es en ese sentido tops, absolutamente. Entonces, en ese sentido, sus películas son un compendio de lo que somos como seres humanos. Y además la visión de Bergman es muy caleidoscópica. Sí, hay ciertos temas, yo creo que resumiéndolo a una cápsula lo más breve posible, el cine de Bergman se reduce a 3 palabras. Con 3 palabras se define toda la trayectoria de Bergman como cineasta y como gente de teatro y como escritor. ¿Cuáles son? Amor, muerte y Dios. Bergman se pasó la vida explorando esos 3 temas, a veces por separado, a veces juntos y a veces los 3 juntos en unos nudos espirituales, ideológicos, intelectuales, absolutamente fascinantes y en general muy dolorosos. Esa es una de las características que me gusta del cine de Bergman. Por eso quienes me conocen de cerca dicen que soy masoquista de profesión, cosa que sea probablemente serio, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? No, pues te digo que yo pensé que sí habías tenido ahí algún apoyo como para... No, solamente fue así por el gusto apoyo a la propio. curiosidad, absolutamente. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental de Bergman, pero justamente con el pretexto de que este año se cumple el centenario natal de Bergman, no quise dejar pasar la ocasión para que comentáramos aquí entre nosotros un poco el hecho de que a Bergman no solamente se le reconoce como este enorme cineasta humanista, sino que además, sí, melómano, pero un experto en ponerle música al cine. En general está muy bien musicalizado el cine de Bergman, en ocasiones con música extradiegética, es decir, música de fondo, en ocasiones con música diegética, es decir, música que se hace en la pantalla, como lo que estamos viendo en este momento, que es esa secuencia portentosa de Sonata de Otoño, donde Liv Ullmann, a quien vemos ahí, toca para su madre, interpretada ni más ni menos que por Ingrid Bergman, una pieza de Chopin. Su madre es pianista profesional y ella es aficionada. Termina la interpretación y su madre, que es una mujer formidablemente caracterizada, le dice, no, muy bien, pero hay algunas cosillas. Procede a repetir el preludio y hace pedazos la interpretación de la hija. Ya traían conflictos desde antes. Entonces, aquí la música es el vehículo para explorar también otro de los temas fundamentales en Bergman, digamos, subsidiario de los 3 que mencioné, que es las relaciones de familia, fundamentalmente de las generaciones de padres a los hijos y viceversa. Esta parte de Sonata de Otoño es absolutamente formidable en ese sentido. Y, de hecho, hay otras películas de Bergman, esta no es la única, que tienen la música como su centro narrativo. Hay varios, yo mencionaría 2. Una de ellas, una que se conoce erróneamente como Hacia la felicidad, pero traducida del sueco Till glädje, querría decir más bien a la alegría, y tiene que ver con la Oda a la alegría de Schiller. Beethoven, que es parte de la música importante de esa película, y los jóvenes protagonistas son una pareja de violinistas que tocan en la misma orquesta. Entonces ahí la música es la narración. Y otra también harto interesante es Musik i Mörker, en castellano Música en la oscuridad, que tiene como protagonista un joven músico que se queda ciego en un accidente de guerra, se tiene que contratar como pianista de cabaret y su vida va en picada. Por ciego, por discriminado, porque su arte no le satisface, etcétera, hasta que una joven muy interesante de clase obrera se le acerca y lo toma. Esas son algunas de las películas de Bergman en las que la música es la protagonista. Y me gustaría subrayar porque es un complemento absoluto. El cine, a partir de aquel 1927 que se vuelve sonoro, empieza también una narrativa, un metalenguaje literalmente de lo que serían estas narraciones visuales que también en Bergman son extraordinarias. Pero que esto no solo se queda aquí en el comentario, hay que comentar que también a propósito de este centenario, la Cineteca Nacional está proyectando la obra de Bergman para que todo lo que está diciendo ahorita Juan Arturo, ustedes lo puedan constatar en la pantalla grande. Y de hecho está también en algunas salas comerciales. Una de las cadenas comerciales de exhibidores, del duopolio de exhibidores, retomó una parte del ciclo y hay una decena o docena de películas Bergman que están siendo proyectadas periódicamente. Cinemex. Cinemex. Y se las recomiendo por 2 razones fundamentales. La primerísima, por supuesto, porque es Bergman. La segunda, ya he estado oyendo yo esas proyecciones, es que pantalla grande, buen sonido, y son copias restauradas, remasterizadas, con el sonido renovado, etcétera, con una intervención, por supuesto, importante del Svenska Film Institute, del Instituto Sueco del Cine. ¿Sí? Entonces vale mucho la pena verlas. Para quien no se ha acercado todavía a la obra de Bergman y entender precisamente esta narrativa, ¿qué les recomiendas para empezar?
Rafael. Digo, estamos hablando de 50 y tantas películas y que no todas se consiguen con facilidad. Digo, ahorita los que estamos viendo aquí son los highlights, La Noche del Lobo, El sueño de la doncella, vamos, que son, digamos, los caballitos de batalla de Bergman. Mira, para no hacerme bolas y para no hacer bolas al público con una selección grandísima de las 50 y tantas películas de Bergman, me voy a ir por las que yo prefiero, que me parecen absolutamente formidables, y son dos. Me quedaría con dos, si nada más pudiera quedarme con dos. La primera de esas es El silencio. Es una película absolutamente desgarradora, portentosa, de una concisión formal ejemplar, pero que por debajo de esa concisión formal cuenta una historia de incomunicación, de silencio, de pasiones y pulsiones reprimidas, absolutamente formidable. Y la otra es, por supuesto, El séptimo sello. Me gustan muchísimas películas de Bergman, pero esas dos me parecen que son impagables. En El séptimo sello, esta lucha del caballero Antonius Bloch con la muerte, al ajedrez, y que mientras la partida de ajedrez continúe, la muerte no se lo va a llevar, y más todo lo que pasa alrededor en el contexto de un ámbito de peste en la Edad Media, es una joya absoluta, ¿sí? Y en ese sentido, además, sí hay que recomendar a la gente que se acerque al cine de Bergman, puesto que estamos hablando de la música en el cine de Bergman. Recientemente, bueno, uno más nuevo y otro menos nuevo, pero en años recientes, han aparecido dos discos que vale mucho la pena para los bergmanófilos de corazón y melómanos. El primero de ellos es uno que se llama The Bergman Suites, que contiene música de varias películas de él, 4 que él dirigió y una quinta que él escribió pero no dirigió. Las músicas de Erik Nordgren, que fue un compositor que le compuso 17 soundtracks a Bergman, ni más ni menos, y que contiene las suites de estas 5 películas, entre ellas El rostro, entre ellas Sonrisas en las noches de verano, Fresa silvestre, que son películas importantes, con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, y otro un poco más refinado, que ya no es música original, es música de concierto que Bergman puso en sus filmes, interpretada por Roland Pöntinen en el piano, por Thorleif Thedéen en el violonchelo y el cuarteto Stenhammar. Y la colección no es mala. Es Scarlatti, es Schubert, es Schumann, es Bach, es Mozart y es Chopin. Porque además de que tuvo una colaboración importante con Erik Nordgren y también con Erland von Koch, y le compuso música a Dag Viren, y le compuso música a Carl Birger Blomdahl. Estoy hablando de nombres importantes en la música nórdica, en la música de los países nórdicos, y no todos ellos suecos, hay por ahí un danés también. Y por otra parte, cuando escogía música de concierto para ponerla ahí, no fallaba. O sea, el refinamiento del trabajo musicalizador de Bergman es de altísimo nivel. Entonces, hay que ver las películas, hay que escucharlas, y estos dos discos que mencioné son de gran, gran interés. Pues ahí está la invitación a acercarnos no solo a la filmografía, sino también a la música de este gran personaje que es Ingmar Bergman. Absolutamente. Y muchas gracias por las recomendaciones, Juan Arturo. Y hay que rever El séptimo sello y esa pasión por el medioevo que tenía el maestro Bergman, que está en varias películas. Muchísimas gracias. Rafa, gracias. Chicas, muchas gracias. Adiós. Presenta lo que... Presenta, pues vamos a despedirnos justamente con un fragmento del cine de Bergman en el que la música es importante. Excelente fin de semana.